dame un pedazo de ese chocolate. Se acabó. Ese era el último. Pero tenía tantas ganas de comerme un chocolate. ¿En serio? ¿En serio? No lo defraudaré, papá. Voy a hacer chocolate casero. ¿Me cree? Solo si lo veo. Bienvenidos, vamos a iniciar con dos reacciones que la verdad llegaron de la nada. Pero bueno, casi siempre las cosas llegan de la nada y hay que trabajar improvisando. Así que vamos a ello. Lo primero es un análisis al Edward Elric, el protagonista de Full Metal, pero del 2003. Y otro video que será para la siguiente reacción. Así que iniciemos por este análisis al Edward Elric del 2003. Confirmamos sonido antes de pechearla. Le subimos un poquito, ¿por qué no? Y vamos a ello. ¿Cuál es el amor más puro que existe? ¿No es acaso el de una madre hacia su hijo y viceversa? El amor es el detonante de una gran parte de las historias de ficción. Si un héroe es capaz de encarar al mundo por alguien a quien ama, ¿qué estaría dispuesto a hacer por el amor más puro que existe? Subimos a 95. En 1976 empieza La emisión de Marco, una adaptación del cuento homónimo de Edmundo de Amicis, que es un reflejo de la inocencia de la niñez y cómo, motivado por el amor hacia su madre, Marco fue capaz de dejarlo todo para emprender un viaje lleno de vicisitudes para poder al fin reencontrarse con ella. Marco sabía que ella estaba en alguna parte de Argentina, por eso emprendió su cruzada, pero ¿y si este no fuera el caso? El primer anime de Full Metal Alchemist se estrenó hace casi 20 años, y al más puro estilo de Hunter x Hunter del 99 y Hellsing, contaría con un final alternativo, en vista de que el manga aún no se terminaba. Pero esta versión dejó conceptos muy interesantes, y con la reimaginación del mundo, muchos personajes tuvieron un desarrollo completamente diferente. Este es el caso de la infravalorada versión de Edward Elric, que a pesar de partir del mismo punto de salida con su versión canónica, su camino lo lleva a enfrentarse con cosas para lo que no estaba preparado, haciéndolo sentir como el mismo niño que desafió la muerte junto a su hermano. Todo nace de la pérdida, y como con los ojos de niño podemos creer que podemos lograr cosas aun cuando éstas sean imposibles. Por eso el paralelismo con Marco. Él se lanza a la aventura en busca del ya mencionado amor puro e incondicional de su madre. Algo similar ocurre al inicio. La diferencia es que la barrera ya no es continental, sino el umbral entre la vida y la muerte. Es que lo crudo que es Full Metal 2003 es impresionante, weón. Por eso es que es mucho mejor la muerte de Nina en el 2003. Es mucho mejor llevada, es genial. Porque bueno, aparte de que sale más de un capítulo, uno se encariña mucho más, la escena es mucho más cruda, los tonos de animación se notan mucho más lúgubres, lo cual hace que todo se sienta, bueno, de mal rollo. Entonces, eso es lo importante y eso es lo chévere de este Full Metal, que todo es mucho más lúgubre. Ya no es tanto shonen, sino es algo más, bueno, no seinen, pero sí es algo muy oscuro. Y es algo que me encanta. Me recuerda al Hunter x Hunter de 1999, que Dios santo, ojalá haber visto el arco de las hormigas quimera en ese Hunter. Ganó el Pero Barcelona. ¿por qué hacer énfasis en este evento? Si este suceso pertenece al canon de la serie, y por ende ambas versiones del personaje cuentan con esta vivencia. La respuesta es muy sencilla, la consecuencia. Edward Elric del 2003 es consecuente con sus orígenes, y aunque no avance en el sentido de superar su pasado, esto lo hace sentir más humano. Él es débil, es incapaz de lograrlo todo, después de todo es solo un simple humano, que arrastra sus traumas y penas hasta el final. El terror que vivieron esa noche es impensable para niños de su edad. Les hizo darse cuenta que dentro de su ingenuidad perseguían un imposible, teniendo que cargar con los estigmas de esto. No solo emocionales, sino también visibles para todos, marcándolos para siempre, llevando la desgracia de haber roto el tabú, la alquimia humana. A partir de aquí empieza una espiral de negación para ambos. La piedra filosofal, el quinto elemento, artefacto milenario capaz de amplificar los poderes alquímicos. Eso es otra cosa. Acá la piedra filosofal es genial porque se logra haciendo un gran sacrificio, uno muy grande, y solo hay una sola. Mientras que en Brotherhood hay como 1000 putas piedras filosofales, que está bien justificado, pero que hayan 1000 piedras filosofales, eso
como que jode y daña la historia. A mí no me gusta en absoluto, me gusta más cómo manejan la piedra filosofal en este Full Metal. Químicos, del cual se dice que no tiene límites y rompe el principio de la equivalencia de intercambio. Esto aparentemente es solo un mito, pero para dos niños que lo han perdido todo, se convierte en la única esperanza. Por eso la piedra filosofal es la única forma de salvar a su atormentada alma, y quizás traer algo de paz a su ya miserable vida. Esta es una constante a lo largo de la historia. Edward cargará con una culpa que lo carcomerá por dentro, aferrándose a esta única esperanza, lo que nos lleva al arco de Laboratorio 5. En esta versión, Tucker lo manipula para crear la piedra. La situación lo sobrepasa completamente. El peso que lleva a cuestas lo orilla a meterse en cosas que él no se imaginó, y muestra, por breves instantes, que no ha cambiado, que sigue siendo el mismo niño asustado, metido en cosas muy, muy grandes. Él solo quería ser feliz, y aunque sea, por breves instantes, sí que lo fue. Sí, Edward sufre, pero no estamos olvidando de que esto no le pasó solo a él. Esa tragedia fue de a dos. La responsabilidad es compartida, y todo lo que hace grande a Edward también debería ser un rasgo importante para la personalidad de Alphonse. Ambos sufren de igual manera, ¿no? Durante el arco del Laboratorio 5, el prisionero número 66, Barry el Carnicero, ávido de sacar ventaja durante su combate con Alphonse, le revela que quizás su hermano fabricó sus recuerdos, y que tal vez, solo tal vez, no es quien dice ser. Obviamente esto causó una duda existencial en Al. ¿En qué podía creer si todo lo que conocía no son más que recuerdos implantados? ¿Es acaso aún un ser humano? ¿O siquiera algún día lo fue? Todas estas cosas pasaron por su mente, hasta la confrontación con su hermano, terminando por aclarar la situación y comprender un poco más por lo que ambos están pasando. Edward tenía miedo a que Alphonse lo odiara por lo del pasado. Él lo tiene muy presente, no lo ha dejado atrás. El pretender ser fuerte no te hace serlo. A veces el que sufre en silencio es el que sufre más. Y a diferencia de su hermano, Alphonse es real y genuinamente fuerte. Siempre mirando hacia adelante, si bien el estigma es compartido, él ve con optimismo el mañana. Siendo todo lo contrario a su hermano, quien se ha entregado al sufrimiento, tratando de fingir valentía para motivarlos a ambos. Pero la realidad es que él es quien se apoya en su hermano, que a pesar de ser un recordatorio de sus traumas, también es la motivación para seguir. Tenerlo cerca es como cargar con una cruz de sufrimiento, pero con rumbo a la felicidad. Ambos darían la vida el uno por el otro, tal y como quedó demostrado después que Scar convirtiera a Alphonse en una piedra filosofal. Él no dudaría en trabajar con gente de dudosa moral, con tal de aprender cómo usar la piedra sin morir en el intento, para poder acabar al fin con este sufrimiento. Intenciones que no acabaron de la mejor manera, siendo capturado por Dante, aquella que se movía por lo bajo por sus propios intereses. Este es el momento más importante para Edward como personaje, el culmen de su crecimiento como tal, si es que se le puede llamar de alguna forma, ya que este es casi nulo a lo largo de la obra. Edward confronta a Dante con su inteligencia, ya que había descubierto su secreto. Su falsa valentía se puede palpar, porque Ed no evolucionó, sigue siendo el mismo del episodio 2, un niño inocente que idealiza conceptos de los cuales no está seguro. Él creyó en la transmutación humana, él creyó en el intercambio equivalente como regla absoluta de la alquimia, y no solo de la alquimia, sino del mundo. Él creyó y simplemente se equivocó. Él había idealizado este concepto, aceptando cosas preestablecidas sin cuestionarlas ni un poco. Como ya mencioné al inicio, es una forma muy infantil e inocente de ver las cosas. Ed sigue viendo todo con los ojos de un niño, aun cuando él se proponga en mostrar todo lo contrario. Tal y como dice Dante, la equivalencia de intercambio es solo un mito, un orden forzado para darle sentido a un mundo que no lo tiene. Un cuento para consolar a los oprimidos, o al menos eso es lo que dice ella. Dante deja sin palabras a Edward, chocándose con la dura realidad. Haga lo que haga, si no está en sus posibilidades, tu esfuerzo simplemente no sirve de nada. Es un mundo cruel y aleatorio, pero el caos también es hermoso. Del otro lado de la puerta, su padre le confirma lo mismo. La equivalencia de intercambio es falsa. Pero esta vez, Edward lo toma de forma distinta, puesto que él ya ha asumido que es una forma infantil de ver las cosas, pero que prefiere creer antes de perder toda esperanza y sumirse completamente en la tristeza. Qué irónico, ¿no? Fue este el mismo Edward que en el primer episodio se burló de la fe de Rose por aferrarse a su religión. Él abrazó la equivalencia de intercambio como una ley universal y la piedra filosofal como única forma de romperla. Llamémoslo infantil, pero todo eso lo llevó hasta aquí. Ed regresó convencido de lo que debía ser. Enfrentó a Dante y a Envidia, aun cuando éste lo intentó torturar emocionalmente. En este punto, Ed temía perder a su hermano. ¿Cuál sería la razón de todo el viaje si lo perdiera ahora?
Creer lo llevó hasta ahí, pero ¿cuánto más se puede seguir a ciegas? ¿Acaso no sirvió de nada? Tristemente, Edward Elric fue asesinado a manos de Nvidia. Pero hay algo más. El gesto del amor más sincero lo trajo de nuevo, como tal sueño infantil de ver sonreír a mamá otra vez, pero bajo circunstancias completamente diferentes. Alphonse lo trajo de la puerta, todo a cambio de su alma. Pero por el gran amor que le tiene a su hermano, Edward sería incapaz de aceptar este regalo. Alphonse no merecía lo que le pasó. Él siempre fue un niño feliz, aun cuando no tenía por qué serlo. Ed hizo el sacrificio más grande. No solo daría su alma, sino todo su ser con tal de traerlo de nuevo. Porque ¿de qué sirve vivir si no es con su compañero? Simplemente no tendría sentido seguir en esta tierra. Hubiera sido un final perfecto para una vida de sufrimiento, pero el destino no lo quiso. Ed terminó del otro lado de la puerta, pero esta vez de forma permanente, ya que su cuerpo pasó por completo, dando a entender que algún día se reuniría con su hermano, que era el destino y que tal mundo cruel lo quiso así, y quiso que pasara. O quizás, simplemente, él ya pagó el precio. La edición del 2003 de Full Metal Alchemist no es para nada perfecta. Tiene errores muy notorios, pero asimismo tiene cosas que la hacen resaltar, como esta versión de Edward, la cual, como ya mencioné, es muy interesante porque mientras trataba de luchar con la corriente, no se dio cuenta que simplemente se dejó llevar por la pena, por la melancolía. Es esta esencia lo que lo hace especial. Es innegable que la versión canónica es perfecta y que tuvo un final hermoso, pero por eso destaco mucho esta versión. Es otra forma de ver al personaje. No es mejor ni peor, simplemente es memorable, porque no fue la piedra filosofal quien le dio la capacidad de traer a su hermano a la vida. Fue su determinación, y quizás por eso terminó reencontrándose con su hermano tiempo después. まだ魂を移してたのか。そろそろ聞こえなくなるな。あれ、お前どうして？ウサギ兄さんが鳥ので見つからないように取りに行って Ese final es todo. Upa. Es un video muy putamente calidoso, weón. A ver, es que yo le sigo teniendo mucho puto cariño al Full Metal del 2003. Es mucho el cariño que le tengo, demasiado. Había momentos mientras veía Full Metal Brotherhood en los que decía, tiene que hacer algo de verdad para mejorar el de 2003. O sea, lo mejoró en unos 20 capítulos, obviamente. Pero aún así al Full Metal del 2003 le tengo tanto cariño que lo tengo como un gran anime. Así que de todas formas es muy memorable y yo lo recomiendo. Recomiendo primero ver Full Metal 2003 y luego el Brotherhood. Así los disfrutan los dos totalmente. Y ya. Bueno, 1, 2, 3.